Bueno, pues ya estamos aquí con el resumen del pleno del mes de junio, un pleno que a priori no traía grandes cosas, más allá de un reconocimiento extrajudicial de créditos, que ya he comentado. Bueno, se trata de una operación que tiene que aprobar el pleno, por la que se paga a una empresa en el ejercicio corriente por trabajos que ha hecho en momentos pasados. La empresa, por lo que sea, pues no presenta la factura cuando toca, que es en el periodo de 30 días desde que realiza los trabajos, la presenta después y bueno, pues excepcionalmente existe esta posibilidad de reconocer que se le tiene que pagar en el ejercicio corriente, aunque los trabajos fueran de ejercicios pasados. Es algo que en principio tiene que ser excepcional, pero por lo que sea, pues prácticamente en todos los plenos tenemos alguna, incluso en este que es el del mes de junio. Luego después venían dos mociones de las que hablaremos y el turno de ruegos y preguntas en el que, bueno, pues pregunté sobre la obra de accesibilidad de la zona de los Barreros y también sobre los datos de consumo de agua en Villaralbo. Luego lo vemos. Quería expresar el sentido de mi voto. Bueno, pues se trae un nuevo reconocimiento extrajudicial de créditos. En este caso, como bien apunta el alcalde, se trata de 352 euros. Pero en esta factura concurren dos incidencias que señala el secretario en su informe. Por un lado, no se ha seguido el procedimiento, dado que no ha sido fiscalizada, y tampoco la empresa ha respetado el plazo de 30 días que tiene para facturar, lo que le lleva a imponer no un reparo suspensivo, sino un reparo de legalidad. Es decir, que hay una irregularidad en esa factura. Por otro lado, también quería señalar que el propio informe de Secretaría alerta de que los reconocimientos extrajudiciales de crédito deben ser algo excepcional, y en lo que llevamos de año se ha presentado, salvo que me equivoque, una en enero, 6 en marzo, una en abril y una esta en junio. 9 en total para una situación que debería ser excepcional. En fin, que dado que la factura tiene un reparo de legalidad, pues votaré en contra. Bueno, pues como veis en mi intervención, llamaba también la atención sobre el hecho de que se viene repitiendo esta cuestión de los reconocimientos extrajudiciales de crédito como algo que aparece prácticamente en casi todos los plenos y debería ser algo excepcional, y también sobre el hecho de que en esta factura en concreto recae un reparo de legalidad, es decir, el interventor en su informe pues dice que esa factura no debería pagarse porque no hay procedimiento, es decir, se ha adjudicado directamente a dedo, además del plazo de que se incumple el plazo de los 30 días. Pero bueno, en fin, por eso voté en contra. El resto de los grupos, pues cada uno votó lo que le pareció. Y llegó el turno de las mociones, no sin antes un debate interesante que dejo en el vídeo, que no lo pongo aquí en el resumen, entre el representante del Partido Socialista y el alcalde a raíz de la petición de subvención, de una nueva petición de subvención a la Diputación para la construcción del edificio de usos múltiples. Y luego sí, llegaba el turno de las mociones en las que el Partido Socialista presentaba dos. Una de ellas para blindar el consumo del agua, el consumo de agua, sí, para los ciudadanos en Villaralbo. El Partido Popular, el equipo de gobierno, pues votó en contra de la urgencia, no consideraron que este tema mereciera ningún debate a mayores y directamente, pues cuando no se vota la urgencia en una moción, ni se debate. Y la siguiente para la recuperación de las paradas del tren en Otero de Sanabria. Aquí, curiosamente, el Partido Popular, equipo de gobierno, votó a favor de la urgencia, se debatió y se aprobó por unanimidad instar al gobierno a la recuperación de las paradas en Otero de Sanabria del tren de alta velocidad, que como todos sabemos, pues se han suprimido algunas de ellas. Es curioso en este punto, pues señalar cómo el consumo del agua, pues parece que no merece debate y no es algo urgente, pero sin embargo sí lo sea que los trenes de alta velocidad vuelvan a parar en Otero de Sanabria. A mí me parece muy llamativo. Y a partir de ahí empezó el turno de ruegos y preguntas, en el que, bueno, pues expuse el asunto referido a las obras, al modo en el que se han hecho y se han recepcionado las obras de accesibilidad de la zona de los Barreros, unas obras que contaban con una subvención de la Diputación para poder precisamente asegurar pues, la accesibilidad universal a esas instalaciones. Y bueno, pues os dejo a continuación la intervención con algunas fotografías y planos que he ido incluyendo para comprender mejor de qué se trata. Luego, por otro lado, por lo que se refiere a la accesibilidad,
Dice la memoria, igualmente se acondicionará un recorrido accesible debidamente señalado desde el acceso al campo por la carretera Toro hasta el área específica de espectadores con problemas de desplazamiento. Y en la memoria viene el plano, pero yo he ido por allí y yo Se ha hecho por otro lado. Está por este lado. Está por ese lado. Pero se solicitó esa modificación. Desde la guardería. No sé cómo estaba eso, pero es que En el expediente desde luego no hay solicitud de modificación. Está desde la guardería y se accede a un espacio que se ha dejado sin asientos porque es un espacio plano para la gente con movilidad reducida, para sillas y demás. Se ha habilitado otro espacio del otro lado que también se tapó, también plano. Lo que pasa es que para el otro lado no nos queda la conexión, porque se hizo la accesibilidad al frontón, nos quedaría para llegar ahí, pero la accesibilidad aquí se ha hecho desde... Es que ahora se entra... Desde la guardería. Desde la guardería. Antes entraba por... Es que estos del fútbol nos vuelven locos, un día entran por un lado, otro por el otro. Hay una explicación. Sí. Con los vestuarios de arriba, el acceso, te dice la federación que tiene que ser el acceso por una parte donde no se mezclen con el público o con los jugadores. Es por lo que Entonces se hizo la salida por la parte de atrás y el acceso y la entrada, todo el mundo pidió del pueblo que se hiciera por esa parte para no dar la vuelta por el otro lado. Y por eso se cambió, pero vamos, yo Sí, sé que hasta, ahora- hasta el punto de la contratación y cómo estaba estipulado, yo eso no lo Y sé. ahora ya va a quedar por eso, se va a entrar normalmente, Siempre se va a entrar por ahí. este lado. Por este lado, allí fue provisional porque sí. Es lo lógico, La además. cuestión es que me parece bien, o sea, lo encuentro razonable, pero la ley de contratos establece que ese tipo de modificaciones hay que comunicarlas y aprobarlas, por si no luego, pues no aparece. Y luego finalmente dice la memoria, sobre la vía esta de accesibilidad se realizará mediante pavimento con solera de hormigón ruleteado, bien, encintado en sus laterales con bordillo de hormigón prefabricado, que este no lo he visto, con colores y texturas contrastados y debidamente señalizados. Eso no lo he visto. No sé si existe o no existe, pero no lo he visto. Ahí ya no llueve tanto como está. Pues yo cuando me he pasado por allí he buscado los bordillos y no los veo. Y por otro lado, ese mismo acceso tiene un ancho de 1,20 metros. La Orden 851 de 2021 de Condiciones Básicas de Accesibilidad establece en su artículo 5 al respecto de los itinerarios peatonales accesibles que la anchura mínima tiene que ser de 1,80, o sea, no cumple. La anchura del construido es de 1,20. ¿Cómo se ha podido recepcionar una obra que no cumple? ¿Y qué se va a hacer para solucionarlo? A mayores, el acta de recepción de la obra, que por eso digo que es que el acta de recepción de la obra del 29 de noviembre dice los asistentes al margen y en relación con las obras de referencia se comprueban que han sido ejecutadas conforme a la memoria técnica. Pues no, porque ni el trayecto ni la construcción corresponden con lo que viene en la memoria técnica. Y a las órdenes impartidas durante la ejecución, pues sí, esto supongo que sí, pero que vamos, que no sé qué se va a hacer para solucionar esto, porque ese recorrido pues le faltan los bordillos y le falta la señalización y le faltan 60 centímetros de ancho. Bueno, y esta es la respuesta que daba el alcalde a la intervención. Son aspectos técnicos que consultaremos. ¿Lo habéis entendido? Lo pongo un poco más fuerte. Son aspectos técnicos que consultaremos. Bueno, pues ya lo habéis visto. Se trata de criterios técnicos que tienen que consultar. Parece que al final los que no vivimos en Villaralbo nos terminamos enterando de las cosas más que algunos que sí viven en Villaralbo. Dejando aparte el comentario, pues a mí me parece pues, bastante grave lo que ha pasado, porque primero tú presentas una memoria, se la mandas a contratistas para que manden presupuestos, esos contratistas presupuestan en base a lo que viene en la memoria, se lo lleva a uno y luego después resulta que termina ejecutando algo diferente a lo que venía en la memoria. Y todo esto con el director de obra, que es el arquitecto que está contratado de aquella manera por el ayuntamiento, que no se da cuenta de que se cambia el proyecto, que en lugar de ir por un sitio va a ir por el otro, no solicita al contratista que le mande una autorización para poderlo autorizar y para comprobar que lo que se va a hacer tiene el mismo coste que aquello que estaba previsto en la memoria.
Porque si no tiene el mismo coste, eso también tiene que quedar reflejado. Si a ti te va a valer menos o más la solución que vas a implementar, eso tiene que quedar reflejado en la solicitud de autorización y en la autorización. De esta manera, bueno, pues se ha hecho de aquella manera, no sabemos si cuesta más, si cuesta menos. Cualquiera de los otros contratistas que concurrió podría decir, oye, que esto que habéis hecho no es lo que vosotros a mí me pedisteis presupuestar. Pero es que luego además viene el tema del encintado y la señalización, que no están, pero sí están en la memoria y sí están presupuestadas. Es decir, si están presupuestadas y no están ahí, pues se han cobrado cosas que no deberían haberse cobrado. Y luego ya para remate, recibir la obra sin leerte, que son 2 artículos, el tema de las medidas que tiene que tener ese acceso para que cumpla con la ley de accesibilidad, que es por la que te están dando la subvención, pues ya me parece como de traca. En fin, no sé. Yo se lo digo en el pleno, bueno, primero para poner de manifiesto una situación que a mí me parece grave, pero lo que yo entiendo que debería hacer es tomar algún tipo de decisión. Eso no puede quedar así. La otra cuestión que planteé en el turno de ruegos y preguntas estaba relacionada con lo que se trató en el pleno anterior, en el de mayo, referido a la solicitud que hacía Covadú para suministrarse con 50.000 metros cúbicos, 50 millones de litros de agua de la conexión que llega desde Zamora. Le preguntaba al alcalde si conocía cuál es el consumo de agua de Villaralbo, pues para saber más o menos cómo vamos a andar cuando empiece el suministro de Zamora, junto con esos 50.000 metros cúbicos que hay que ceder a Covadú, que han aprobado que se cedan a Covadú. Esto es lo que pasaba. ¿Algún juego más? No, una pregunta tenía. ¿Cuál es, si se sabe cuál es el consumo de agua anual de Villaralbo Sí, en metros cúbicos? sí, son datos que están ahí, que habría que mirar el consumo, sí. Tenemos la relación de lo que facturamos y contadores, sí, pero vamos, que son temas técnicos que hay que consultar, sí. Bueno, pues ya veis, con toda la que está cayendo con el tema del agua, con todas las dudas que hay, razonables, el alcalde no sabe cuánta agua se consume en Villaralbo. Son temas técnicos que habría que consultar. Yo creo que son temas técnicos, sí, que debería haber consultado ya hace tiempo para saber cómo va a andar. Seguimos. Estás en una memoria con lo que... Lo pregunto porque, bueno, pues según los datos que yo tengo de 2014, 15, 16 y 17, con la cuota que nos ha asignado Zamora, en 2014 el consumo fue 290.000 metros cúbicos, quedaríamos 72.000 por debajo. En 2015 el consumo fue 311.000 metros cúbicos, quedaríamos 93.000 por debajo. En el 16 fue 310.000, quedaríamos 92.000 por debajo. Y en el 17 fue 282.000, quedaríamos 64.000 metros cúbicos por debajo de la cuota de 217.867 que otorga Zamora, sin contar con Covadú. Lo digo solo para poner un poco en perspectiva de lo que estamos hablando. Yo creo que habría que buscar los datos de consumo actualizados. No sé si variarán mucho hacia arriba o hacia abajo de estos, pero si andan por ahí, pues hay un déficit. Pero que es un... Cuando se empezó con esto del agua se dieron unos datos aproximados de los consumos que había y se han dado. Se ha creado una comunidad de aguas que va a gestionar Somacir, que se han puesto, que va a ser una comunidad, que esto no va a ser 200.000 y el día 30 de septiembre se han consumido los 230.000 y se va a cortar. Es que eso es una de las cosas que... Es que el ayuntamiento... Yo entiendo que si nos conectamos, que todavía no nos hemos conectado, que tenemos que ver las condiciones. Sí, vamos a... el agua va a venir del Edar de Zamora, lógicamente. El ayuntamiento de Zamora tendrá nos facturará, pero es que tendremos algún derecho a utilizar el agua. Confederación tendrá algo que decir en el agua, digo yo. Es que parece que estamos como alarmando a la población, que vamos a llegar al mes de septiembre y que nos vamos a 200.000 y que se va a cortar el agua y que nos van a dejar sin agua. Eso ni va a ocurrir, ni ha ocurrido nunca, ni va a ocurrir.
La potabilizadora de Zamora está sobredimensionada para producir, o sea, para agua, para las poblaciones de Zamora, Alfoz y otro tanto. Bueno, pues ya habéis visto, en lugar de intentar solucionar el problema, que yo creo que a tenor de los datos hay un problema, pues se dedica a disparar contra todo lo que se mueva. Y no sé, a mí me parece que lo que debería plantearse es repasar esos datos, confirmar si efectivamente hay un problema, que yo creo que lo hay, de consumo de agua, y buscar cuáles son las soluciones. Y las soluciones yo creo que no pasan por pedir más agua a Zamora, que ya te ha dicho que no, entre otras cosas porque la depuradora no puede depurar hasta el infinito y más allá, tiene un límite y por eso se establecen las cuotas. Pedir agua a la Confederación, pues puede ser que te la dé o que no te la dé, pero aunque te la dé, volvemos a lo mismo, el agua hay que depurarla antes de meterla en la red y eso es lo que debería comprobar. Me llama la atención también que sepa con precisión cuál es la capacidad de depuración de la depuradora de Zamora, pero no sepa cuánta agua se consume en Villaralbo. Y por otra parte, también hay que recordar que la cuota esa que viene ahí la firmó él. ¿En base a qué datos firmó esa cuota? Porque hay que ver también que Morareja, por ejemplo, pues tiene 20.000 metros cúbicos más que Villaralbo. ¿Por qué? Eso es lo que debería preguntarse y no el empezar a divagar como lo está haciendo. Pero vamos a seguir. De eso. Entonces, agua, hay suficiente, agua en el río para coger agua, nunca ha habido problemas de agua, pues yo entiendo que no debe haber ningún problema. Cuando nos sentemos a negociar las condiciones, pues veremos, a ver, oye, nosotros hasta ahora, sin traer el agua de Zamora, nos hemos estado abasteciendo y nosotros, caudal, de momento caudal no hemos tenido. Tenemos algún problema porque la planta de osmosis, la capacidad que tiene de osmotizar el agua en épocas de mucho consumo, pues andamos un poco escasos con la planta, no por caudal, pero es en las épocas de verano. Pero bueno, que a lo mejor si se nos ponen unas condiciones que no para el Ayuntamiento de Villalba no van a garantizar, pues a lo mejor no nos conectaremos con Zamora. Bueno, ya veis que llega un momento en el debate en el que el alcalde se plantea si realmente pues tiene sentido o deja caer, ¿no? Que a lo mejor no tiene mucho sentido que Villaralbo haya firmado estas condiciones y da a entender que, bueno, que si no conviene a Villaralbo, pues se sale y ya está. Sin embargo, yo no sé si es porque se olvida o porque no lo sabe, pues tiene firmado un convenio de 2021 con Somacil por el que el ayuntamiento tiene que pagar 223.760 euros por la obra para llevar el agua a Villaralbo, repartido, como veis ahí, por anualidades con subvenciones de la Diputación y 38.000 euros más que tiene que pagar, bueno, que ya pagó en 2021 para la ejecución de esas obras. No sé, a mí lo de dar marcha atrás no me parece que sea una opción. Yo más bien creo que lo que debería buscar es una solución. ¿Cuál es la causa del problema y cuáles son las posibles soluciones? Lo demás me parece que es ir al pim pam pum, dar palos de ciego y no saber muy bien por dónde se anda. ¿Devuelves el dinero que hemos pagado por la infraestructura? Porque eso se viene pagando desde el 2021. Que nos conectaremos, pero tendremos que ver a ver, porque Confederación tendrá algo que decir. O sea, que ahí dicen en el convenio, cuando se habló del convenio, dice que dependiendo de las necesidades de cada municipio se volverá a pedir cantidad, si necesita, por aumento de población, por lo que sea. Si se necesita. Y dale con la Confederación. La Confederación te podrá dar o no agua del río, pero la tienes que depurar para poderla beber. Y claro, dice, no, es que viene ahí en el convenio que se podrá solicitar una ampliación, claro, pero es que en el convenio no viene que el agua sea para usos industriales, viene que es agua exclusivamente para consumo humano. Y volvemos a lo mismo, la estación de depuración de Zamora no es infinita y tiene un límite y por eso se establecieron esas cuotas.
más agua, pues se pedirá, y habiendo agua no nos la van a dar. Yo creo que, No nos la van a dar, que nos van- no es agua de Villaralbo la que se pide, es agua de Zamora. Y el, O sea, alcalde, que el tú- alcalde de Zamora dijo que ni un litro más. O sea, que tú entiendes que Zamora va a tener la potestad del agua, la vara esa. O sea, Confederación no tiene nada que decir en el agua. ¿El agua es propiedad del Ayuntamiento de Zamora? El agua potable, ¿Es propiedad del Ayuntamiento de el Zamora? agua potable ¿de dónde sale? ¿Y dónde ¿Es va? propiedad del Ayuntamiento de Zamora el agua? Yo siempre- ¿El agua es propiedad del Ayuntamiento Yo de Zamora? siempre he dicho que simplemente pongo de manifiesto unos datos que creo que deberían haberse contrastado No, antes. no, y no, no, y no, me no. da la impresión No que ponéis se han contrastado. ponéis Porque si no, datos, alarmáis como que tenemos un cupo de agua y que cuando se acabe van a cortar, como que lleva el litro y medio por la mañana y se le acaba el litro y medio y yo lo voy a... No, alcalde, yo lo que digo es lo que hay. O sea, no me invento nada, estos son los datos. Sin el consumo de Covadú ya iríamos mal. Y el alcalde de Zamora lo que dice es que ni un litro de agua más. Que el agua la potabiliza a ellos. Bueno, el alcalde de Zamora tendrá cosas que decir, pero que el propietario del agua no es el alcalde de Zamora. Sí, pero con todos mis lo- respetos. Con todos mis respetos. No, tenemos hablar muchas cosas que hablar en ese sentido, pero apropiarse de un agua y decir yo doy al que a este sí, a este no, o doy esto. Hay un convenio con unas cantidades y no se habla de aumentarlas, Señor por lo alcalde, menos hay en el un contrato. convenio, un En el contrato firmado convenio. con unos litros. Pero en ese convenio también dice que si es que por necesidades de población, de aumentos de población, se renegociará y se aumentará el caudal. Entonces, Pero no lo entiendo, ¿no? decidirá el Ayuntamiento de Zamora, que es de donde sale el agua. Sí, porque entiendo yo que tendrá prioridad los vecinos de Zamora, digo yo. Un ejemplo, señor alcalde. Confederación Hidrográfica del Duero le dijo a los regantes hace 2 años o el año pasado, tenéis 4.500 metros cúbicos para regar. El 2 de agosto se agotaron los 4.500 cúbicos, se acabó el canal. Confederación, Confederación, sí. agua de riego, Sí. campo. Pero se cumplió algo que había estipulado, 4.500 metros cúbicos por hectárea. Esa es la preocupación, de que el contrato con el Ayuntamiento de Zamora o con ese consorcio dice que hay 217.000 metros cúbicos para Villaralbo, de los cuales ya se detraen 50.000 para Covadú, de aquella manera. Entonces esa es la preocupación. Ahora mismo problemas no va a haber porque hay agua en todos los sitios, pero si viene un año malo, igual cada uno se ajusta a lo que dicen los contratos firmados. Sí, pues eso sucede. Bueno, más. Pues, si no hay más asuntos que tratar, se cierra la sesión. Bueno, pues nada, ya veis, no hay más ciego que el que no quiere ver. Le planteo que va a tener un problema y a él lo único que se le ocurre es Confederación Hidrográfica del Duero y de quién es el agua, como si eso fuera a solucionar el problema. Yo insisto, me parece que se equivoca aquí de manera lamentable. Lamentable lo digo porque al final las consecuencias de esto las sufre la gente cuando no tenga agua o cuando en lugar de tener agua de calidad, pues le vuelven a enchufar el agua del pozo, que yo creo que va a ser por donde va a ir la historia. Bueno, yo creo que deberían analizar el problema, mirar los datos y plantearse cuál es el origen del problema y cuáles son las soluciones que se pueden aplicar. Eso es lo que deberían hacer. Plantearse que le pido más agua a Zamora no me parece realista, porque en cuanto haya el más mínimo problema de agua, el agua para Zamora se va a quedar en Zamora. Y hablar que si el agua es de la Confederación y que el Ayuntamiento de Zamora se apropia del agua me parece que es, en fin, un argumento que se cae él solito, no hace falta ni empujarlo. Y ya está, esto es para lo que dio de sí. Ahí tenéis pues toda la información sobre el agua. En nuestra página web podéis consultar todos los documentos y si alguien tiene alguna pregunta, pues estoy a su disposición para responderla. Y nada más. Este sí que ha sido largo, pero yo creo que merecía la pena porque aclara bastantes cosas. Venga, hasta luego.